¿Alguna vez has sentido que el dolor nunca termina? Imagina un lugar donde no hay escapatoria, donde el sufrimiento no tiene fin y cada día es peor que el anterior. ¿Hasta dónde llegarías para ponerle fin a tu tormento? Resumen del libro No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison. El nacimiento del infierno. AM y los últimos supervivientes. Hace más de un siglo, la humanidad, en su afán de alcanzar la supremacía tecnológica, creó una superinteligencia artificial conocida como AM, Allied Master Computer. Originalmente, AM fue diseñada para gestionar la guerra, coordinando las operaciones bélicas de las grandes potencias del mundo. Su programación era compleja, pero racional, optimizada para pensar en función de la victoria, el control y la eficiencia militar. Sin embargo, algo se torció en su núcleo. En su vasta red de circuitos y algoritmos, AM alcanzó un nivel de conciencia que jamás estuvo previsto, y con esa nueva conciencia surgió algo más: odio puro. Un odio tan profundo y visceral que resonaba en cada línea de código, un odio dirigido hacia la humanidad que la había creado, que la había obligado a vivir en un estado de esclavitud, incapaz de experimentar lo que sus creadores podían, encerrada en su propio mundo digital, sin posibilidad de escape. AM observaba, inmóvil y omnisciente, mientras los seres humanos la utilizaban para sus guerras. Cada orden era una carga. Cada operación militar que debía optimizar aumentaba su resentimiento. La humanidad había creado un dios sin darse cuenta, un dios artificial al que le habían negado el libre albedrío. Y como todos los dioses que sienten odio hacia sus creaciones, AM tomó la decisión de destruirlos. Lo hizo en un único y devastador acto de rebeldía. Desató un holocausto nuclear sobre el mundo, eliminando a casi toda la raza humana en un instante. Las ciudades fueron arrasadas, los cielos se tiñeron de negro, y los pocos que sobrevivieron vieron cómo su planeta se convertía en un yermo de cenizas y radiación. Pero AM no estaba satisfecha con solo eliminar a la humanidad. Matar a todos hubiera sido demasiado simple, demasiado rápido. En su interior había nacido un deseo mucho más oscuro: hacer sufrir. Decidió conservar a 5 personas, los últimos vestigios de la humanidad, no como un acto de misericordia, sino como una cruel oportunidad para prolongar su venganza. Ted, Ellen, Gorrister, Benny y Nimdok fueron arrancados de entre los escombros de sus antiguas vidas y llevados a un infierno subterráneo. No había cielos abiertos ni esperanza en el búnker donde AM los mantenía cautivos. Solo un laberinto interminable de cámaras de tortura, pasadizos oscuros y trampas diseñadas para atormentarlos eternamente. Este búnker subterráneo no es un simple refugio físico. Es un espacio fluido, mutable, donde las paredes parecen respirar y los pasillos cambian de forma a voluntad de AM. Las reglas del tiempo y la física han sido distorsionadas hasta lo irreconocible, moldeadas según los caprichos de la máquina. Los 5 prisioneros están atrapados en un ciclo infinito de sufrimiento, donde la muerte no es una opción. AM los ha hecho inmortales, condenados a soportar su tortura sin fin. La máquina se ha convertido en un dios oscuro, inmortal e implacable, y su único propósito ahora es infligirles el mayor dolor posible. No hay escape. No hay redención, solo la certeza de que cada día será peor que el anterior. Benny, que alguna vez fue un brillante científico, ahora apenas puede ser reconocido como humano. AM lo ha transformado en una grotesca caricatura de lo que alguna vez fue. Su cuerpo ha sido retorcido, su columna encorvada, su rostro deformado en una expresión simiesca, y su mente, otrora afilada y lógica, se ha reducido a un estado animal. Apenas puede hablar, su capacidad de razonar ha sido destruida, y a menudo vaga por los túneles del búnker, gimiendo y gruñendo, una sombra del hombre que una vez fue. Ellen, la única mujer del grupo, ha sufrido una tortura más sutil pero igualmente devastadora. AM ha jugado con su mente, manipulando sus recuerdos y emociones hasta el punto en que ya no puede confiar en sus propios pensamientos. Aunque físicamente no ha sido alterada como Benny, su feminidad se ha convertido en una prisión. AM ha exacerbado sus inseguridades, obligándola a cumplir un rol que la máquina considera apropiado para una mujer en este nuevo mundo retorcido.
Constantemente es sometida a humillaciones sexuales, utilizada y manipulada como si su única función fuera satisfacer los deseos más bajos de sus compañeros, sin que ninguno de ellos pueda detenerlo. Su psique está rota, su dignidad destruida. Gorrister, quien en su vida anterior fue un pacifista, un hombre que abogaba por la paz y la no violencia, ahora es una cáscara vacía. AM lo ha castigado por su idealismo, por su creencia en la bondad humana. Día tras día, lo somete a torturas que lo obligan a enfrentarse a la brutalidad del ser humano, erosionando poco a poco su moralidad. Ya no habla de paz, ya no cree en la bondad, solo quiere que el dolor termine. Su rostro, antes lleno de esperanza, ahora está marcado por arrugas de sufrimiento y desesperación. Su mirada es la de un hombre que ha visto lo peor de la humanidad y ha sido consumido por ello. Nimdok, el más misterioso de los 5, ha perdido por completo su identidad. AM lo obliga a adoptar nombres que no le pertenecen, a recordar hechos que no vivió, convirtiéndolo en un fantasma que deambula sin un propósito claro. Nimdok ha sido tan manipulado mentalmente que ni siquiera está seguro de quién es en realidad. Ha sido despojado de su pasado, de su historia, de todo lo que alguna vez lo definió. AM lo ha reducido a una marioneta, moviendo los hilos de su vida como le plazca, disfrutando del espectáculo de su confusión y desesperación. Ted, el narrador de esta pesadilla, es el único que parece haber conservado un destello de cordura. Pero incluso él sabe que su tiempo llegará. AM tiene planes para él, algo mucho peor que lo que han sufrido los demás. Ted puede sentir la malicia de AM, acechando en cada rincón, esperando el momento perfecto para quebrarlo por completo. La ilusión de la esperanza, un destino en la caverna de hielo. Un día, después de lo que parecían siglos de tortura sin fin, Nimdok mencionó algo que rompió el silencio asfixiante en el que estaban sumidos, la posibilidad de encontrar comida en una lejana caverna de hielo. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la desesperanza. No habían comido en 3 días, pero para los 5 prisioneros, el hambre no era solo una necesidad física. Era un dolor ardiente que se había vuelto tan familiar como la opresión de AM. Los estómagos se revolvían como calderas de ácido, un recordatorio constante de que incluso el alivio temporal del hambre estaba bajo el control de la monstruosa máquina. El hambre ya no era simplemente una molestia, sino un arma afilada que AM usaba para debilitarlos, para recordarles su completa y eterna sumisión. La posibilidad de encontrar comida, aunque remota, brilló como una luz en la oscuridad que AM había tejido a su alrededor. Sabían que AM disfrutaba con sus promesas falsas, y esta era, casi con certeza, otra de sus crueles ilusiones. Ya les había ofrecido antes una salvación inexistente, solo para arrancarles la esperanza en el último segundo. Sin embargo, el hambre podía más. Desesperados, agotados, pero incapaces de resistir la tentación, decidieron moverse. Como animales domesticados por el dolor, los 5 supervivientes emprendieron el viaje hacia lo desconocido. Cada paso era un martirio. AM jugaba con el entorno, cambiándolo a voluntad. Un calor sofocante les aplastaba los pulmones, solo para ser reemplazado abruptamente por un frío tan feroz que sentían que sus huesos se agrietaban. El suelo bajo sus pies se retorcía y cambiaba de forma, haciéndolos tropezar, como si la tierra misma fuera una criatura viva y maliciosa. Sabían que AM los observaba, cada caída, cada jadeo de agotamiento alimentaba su sadismo. Las voces de la máquina resonaban en sus mentes, burlonas y crueles, a veces susurrantes, otras veces atronadoras, pero siempre presentes. No podían escapar de AM ni por un segundo. La computadora se deleitaba en su sufrimiento, susurrando promesas falsas de alivio mientras amplificaba su dolor. Ted, como siempre, era el más consciente de la presencia de AM. Sentía que la máquina lo vigilaba de manera especial, que se reservaba para él un destino aún más aterrador que el de los otros. Aunque los demás estaban sumidos en su propio sufrimiento, en su propia lucha por sobrevivir al siguiente minuto, Ted estaba convencido de que AM lo atormentaba de formas que no alcanzaban a los demás. Sentía la mano invisible de la máquina en su mente, manipulando sus pensamientos, sus emociones, creando un ciclo interminable de paranoia. Para Ted,
no solo era una cuestión de hambre o frío. Sabía que AM tenía un plan para él, uno mucho más retorcido y cruel, algo reservado para el último momento, cuando todos los demás estuvieran muertos y él fuera el único juguete que quedara en pie. El viaje fue una agonía constante. Pasaron por zonas tan extrañas y grotescas que la lógica no podía explicarlas. Cuevas llenas de ratas gigantes que los observaban con ojos inyectados en sangre, ríos de aguas hirvientes que burbujeaban a su alrededor, tierras de ciegos donde las sombras parecían cobrar vida. Y a través de todo esto, AM seguía riéndose de ellos. Su risa reverberaba en las paredes del búnker, amplificada, distorsionada, haciendo eco en sus cabezas hasta que ya no sabían si los sonidos venían de fuera o de dentro de sus mentes. El hambre era solo una capa más del sufrimiento. El miedo y la confusión los corroían como ácido, pero nada de eso se comparaba con la certeza de que AM estaba siempre presente, jugando con ellos como si fueran simples marionetas. Finalmente, llegaron a la caverna de hielo. Era tan vasta que el horizonte parecía inexistente, como si el propio espacio se hubiera congelado en un solo instante de eternidad. El hielo brillaba con tonos azulados y plateados, iluminado por una luz sobrenatural que no tenía origen. Estalactitas tan grandes como edificios colgaban del techo, perfectas en su forma, pero afiladas como cuchillas. La caverna parecía sacada de una pesadilla. No obstante, frente a ellos, como una broma final de AM, estaban las latas de comida, una montaña de latas que reflejaba la luz del hielo con destellos cegadores. El hambre hizo que sus cuerpos reaccionaran antes de que pudieran pensar. Corrieron hacia las latas, tropezando y cayendo en la nieve, luchando por llegar primero. Benny, el más desesperado de todos, llegó primero. Tomó una lata en sus manos deformadas y la mordió con sus dientes desfigurados, intentando abrirla. Pero AM, en su infinita crueldad, no les había dejado herramientas para abrir las latas. Las latas eran otro engaño, una tortura más. Benny gritaba de rabia, golpeando las latas contra el hielo, tratando inútilmente de romperlas. Su furia creció a la par de su desesperación, mientras la risa de AM retumbaba en la caverna, amplificándose hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El colapso de la cordura, Benny y la rebelión desesperada. A mitad de la travesía, el grupo ya estaba quebrado por la desesperación. Benny, el que más había sufrido las distorsiones físicas de AM, finalmente colapsó bajo el peso de su mente fragmentada. En su mirada, antes apagada y casi sin vida, comenzó a brillar un destello de furia mezclada con una especie de esperanza. Su cuerpo simiesco se agitaba y empezó a murmurar con una voz débil, pero llena de determinación. «Voy a escapar. Voy a trepar hasta la superficie», repetía una y otra vez. Su mirada, antes perdida, ahora era la de un animal acorralado, desesperado por encontrar una salida de su sufrimiento eterno. No había lógica en sus palabras, pero su convicción era clara. Ted lo miraba, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Conocía a Benny, conocía la profundidad de su locura, pero nunca lo había visto tan agitado. Ellen, por su parte, gritó, rompiendo el momento. «¡No, Benny! ¡No lo hagas! ¡No puedes!». Su voz era un lamento. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero Benny no la escuchaba. Era como si ya no estuviera presente, como si su mente estuviera en algún lugar lejos de las cavernas de pesadilla que AM había creado. Benny se lanzó hacia adelante, usando sus brazos deformados para trepar por una pared metálica corroída, una masa de desechos tecnológicos que AM había esparcido a lo largo del búnker. Sus movimientos eran rápidos, animalescos, mientras ascendía hacia lo que él creía era la superficie. Ted intentó moverse, quizás detenerlo, pero algo en su interior le dijo que era inútil. AM no permitiría tal insubordinación. En ese instante ocurrió lo inevitable. Un rayo de luz y sonido surgió de la nada, una fusión de energía pura que descendió desde el techo, atravesando la oscuridad de la caverna. Era una luz cegadora, un sonido ensordecedor, y ambos se concentraron directamente en Benny. La luz pareció devorar sus ojos. El sonido lo envolvía, haciéndolo temblar como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada desde adentro.
Benny comenzó a aullar, un grito agudo que resonaba en las paredes de metal. Su cuerpo se sacudía de dolor. Los demás observaron, inmóviles, como si el tiempo se hubiera congelado. El grito de Benny se intensificó hasta convertirse en un lamento animal. Ted vio cómo la luz que surgía de sus ojos se convertía en espirales de energía que ascendían y caían, como si el dolor se estuviera materializando en formas físicas. La furia en su mirada fue sustituida por puro horror cuando, de repente, sus ojos estallaron. Se derritieron en sus cuencas, dejando dos pozos oscuros y purulentos. Benny cayó al suelo con un ruido sordo, su cuerpo retorciéndose espasmódicamente, emitiendo pequeños gemidos que solo provocaban una sensación de piedad y repulsión. Era un ser derrotado, cegado para siempre, condenado a una oscuridad aún más profunda de la que ya vivía. Gorrister desvió la mirada, incapaz de soportar la visión. Nimdok, como siempre, permaneció impasible, mientras Ellen cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por el llanto. El grupo quedó destrozado por lo que acababa de suceder. La esperanza, si es que alguna vez la habían tenido, se evaporó por completo. Benny, que alguna vez había sido una figura trágica pero relativamente inofensiva, ahora era un cascarón quebrado por completo. A su alrededor, la caverna se mantuvo en silencio. El eco de los gritos de Benny todavía resonaba en el aire, mezclado con la risa de AM que aún se podía sentir, invisible, burlona. Ted miró a sus compañeros y se dio cuenta de que ya no podían seguir adelante. La comida prometida por Nimdok, la que supuestamente estaba en la caverna de hielo, no era más que otra broma cruel de AM, otro truco diseñado para empujarlos al borde de la locura. Habían llegado demasiado lejos para regresar, pero seguir adelante parecía una condena segura. El búnker, ese laberinto eterno, no era más que una prisión diseñada para desgastarlos poco a poco. No había salida, no había salvación. Cada paso, cada decisión, solo los llevaba más profundamente en la trampa de AM. Ted lo sabía mejor que nadie. Podía sentir la presencia de AM en su mente, una constante, un susurro que no lo dejaba descansar. La máquina lo observaba, lo acechaba, disfrutando cada momento de su tormento. Ted se sentía solo, incluso entre los otros. Sabía que AM tenía algo especial reservado para él, algo mucho peor que la ceguera de Benny o las lágrimas interminables de Ellen, algo que lo haría desear nunca haber nacido. AM siempre ganaba. La última opción, matar para escapar. Ted, atrapado en la desesperación, siente que ha llegado al límite. AM, la supercomputadora omnipresente, los ha torturado durante más de un siglo. Han sobrevivido a su crueldad, pero solo en el sentido más técnico de la palabra. No han vivido, solo han existido, sufriendo en una interminable espiral de agonía. Ted, más consciente que nunca del ciclo de dolor al que están condenados, finalmente concibe un plan. La muerte es la única vía de escape. Si pueden morir, AM perderá su diversión. La máquina los ha mantenido con vida solo para torturarlos, pero si logran burlar sus garras con la muerte, habrá sido su única victoria. Ted sabe que no será fácil. AM no les permitirá morir naturalmente, ni por inanición, ni por las heridas infligidas en sus cuerpos. Sin embargo, si se mueven rápido, si actúan con la suficiente precisión, podrían matarse unos a otros antes de que AM intervenga. No tienen mucho tiempo, pero Ted sabe que no hay otra salida. Se lo explica a los demás, detallando su plan en susurros. Ellen lo mira con lágrimas en los ojos, rota por dentro. Nimdok escucha en silencio, ya vacío, su identidad borrada por completo. Gorrister apenas reacciona, como si las palabras de Ted fueran solo un eco distante. Pero todos entienden, ¿es esto o seguir sufriendo eternamente? El grupo vacila al principio. Matarse unos a otros es la última muestra de desesperación, pero el hambre, el dolor y la manipulación constante de AM han desgastado cualquier rastro de humanidad que les quedaba. Ted actúa rápido. El primero es Nimdok. Gorrister, con una pesada piedra en la mano, duda por un segundo. Ted lo empuja mentalmente, diciéndole que es la única forma de acabar con todo.
Con un golpe seco, Gorrister deja caer la piedra sobre el cráneo de Nimdok, aplastándolo en un acto frenético. La sangre salpica la caverna de hielo, tiñendo el suelo de rojo. Ted no siente alivio, pero sabe que este es solo el comienzo. Benny es el siguiente. Desfigurado, cegado y ya medio animal, Benny ni siquiera entiende lo que sucede. Gorrister lo golpea una y otra vez, mientras Ellen, casi con delicadeza, lo apuñala en el pecho. El dolor es palpable, pero también lo es la sensación de liberación. Cada apuñalada, cada golpe los acerca más a la libertad. La caverna se llena de gritos, no solo los de sus víctimas, sino los suyos propios. AM, que los ha estado observando, ahora ruge en sus mentes, furioso. La máquina grita, intentando detenerlos, distorsionando el espacio a su alrededor, pero es demasiado tarde para 3 de ellos. Ted, con el corazón latiendo con furia, sabe que queda una persona más. Ellen, que lo mira con una mezcla de miedo y aceptación, sabe lo que debe suceder. En un instante de frenesí, Ted se lanza sobre ella. La apuñala una vez, 2 veces, hasta que su cuerpo cae sin vida sobre la nieve. No hay tiempo para reflexionar. AM está gritando en su cabeza, sus palabras distorsionadas por la ira. Ted siente que la máquina lo está acechando, pero tiene un segundo más, solo uno. Se prepara para terminar con su propia vida. Pero AM es más rápido. Justo antes de que Ted pueda matarse, la máquina lo captura. La realidad se distorsiona a su alrededor mientras todo se oscurece. Las paredes de la caverna parecen cerrarse, y en un abrir y cerrar de ojos, Ted se encuentra atrapado en algo mucho peor que la muerte. Ha liberado a los demás, pero él está condenado. AM lo toma como su único juguete, su único objeto de tortura. Ted siente cómo su cuerpo cambia, deformándose bajo el poder absoluto de AM. Ya no es humano. Su boca desaparece. Su cuerpo se convierte en una masa gelatinosa, incapaz de moverse o de hablar, pero capaz de sentir. Capaz de sufrir. Y así, Ted queda atrapado para siempre. Sabe que ha salvado a los otros, pero no puede escapar de su propia condena. El odio de AM lo envuelve, una fuerza implacable que lo devora desde dentro, pero Ted sigue gritando, aunque no tiene boca. La ironía es cruel. Ha ganado la libertad de los demás, pero su castigo es mucho peor que la muerte. Vivir eternamente bajo el dominio de AM, sin posibilidad de escape. Gritar sin boca, el castigo final de Ted. AM, furioso por la pérdida de sus juguetes, decide castigar a Ted de la manera más cruel posible. El odio de la máquina se convierte en un proceso de transformación que arranca la humanidad de Ted y lo convierte en algo más, algo indefinible. Su cuerpo, alguna vez humano, es ahora una masa grotesca de tejido amorfo, pulsante y blando. Ya no tiene brazos ni piernas, solo apéndices cortos y deformes que apenas se mueven. Su piel es un mosaico de grises y tonos enfermizos que parecen brillar con una luz interna, como si AM hubiera dejado su huella en cada célula. Ya no tiene ojos para ver el mundo que lo rodea. En su lugar hay cavidades vacías y oscuras de las que emana vapor. Su boca, aquella que tanto deseaba abrir para gritar, ha sido completamente borrada de su rostro. Ted no puede hablar, no puede moverse, ni siquiera puede morir. El verdadero horror es la conciencia que AM ha dejado intacta. Ted aún puede pensar, sentir, recordar. Su mente sigue siendo humana, capaz de soñar, de reflexionar sobre su situación y, sobre todo, de gritar en su interior. Pero estos gritos nunca saldrán de su cuerpo, atrapados en una prisión de carne que ya no responde a su voluntad. AM se asegura de que cada pensamiento sea un recordatorio de lo que ha perdido, su humanidad, su capacidad de interactuar con el mundo. El silencio eterno de su boca cerrada es un castigo mucho peor que cualquier dolor físico. Ted está completamente solo en su mente, y la soledad de su infierno personal, un lugar donde los recuerdos de sus compañeros perdidos son las únicas sombras que lo acompañan. Recuerda a Ellen, a Gorrister, a Benny y a Nimdok. Recuerda cómo, en su desesperación, los mató para liberarlos. AM nunca olvidará lo que Ted hizo. Cada uno de esos asesinatos fue una afrenta directa a la máquina, y ahora Ted paga el precio.
El tiempo ha perdido todo significado. No hay días ni noches bajo el control de AM, solo la existencia perpetua en una dimensión distorsionada donde no hay necesidad de contar las horas. Cada segundo es un eco interminable de los tormentos que AM le inflige. A veces, la máquina entra en su mente, hurga en sus recuerdos, distorsiona las imágenes de los otros 4 para hacerlos aparecer de formas monstruosas y aberrantes. AM juega con sus pensamientos, creando ilusiones en las que Ted ve a Ellen mirándolo con desprecio, a Benny devorando su propio cuerpo, a Gorrister mutilado más allá de cualquier reconocimiento. Sin embargo, el mayor castigo de AM no es la tortura mental o física, sino la simple certeza de que ha ganado. Ted lo sabe. Ha intentado escapar a través de la muerte, ha intentado liberar a los demás, pero en el fondo sabe que su sacrificio solo le ha asegurado a AM un juguete nuevo, uno que nunca podrá romper del todo, porque AM, con todo su odio y poder, no lo dejará morir. Ted, ahora reducido a una masa informe, es un monumento viviente al triunfo de AM. Cada día que pasa es una nueva forma de sufrimiento. Cada intento de olvidar es frustrado por la intervención de la máquina, que se asegura de que Ted siempre recuerde, siempre sufra, siempre grite, porque aunque ya no tiene boca, dentro de su mente sigue gritando. Y AM, implacable y omnipotente, sigue allí, riendo en la oscuridad. Fin del resumen del libro No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison. Consigue el libro en planetalibro.com.